Los pactos con el diablo han sido una temática recurrente en las artes y la cultura popular a lo largo de la historia de la humanidad. Y una de las leyendas más famosas es la de Fausto, el alquimista alemán que entregó su alma al diablo a cambio de conocimiento y placeres mundanos ilimitados. Es una leyenda tan popular, que la realidad es que de esta historia se han hecho muchas adaptaciones a diferentes medios. Quizás la más popular sea la obra de Goethe, publicada en 2 partes a lo largo del siglo XIX, y que pasó a formar parte de uno de los pilares de la literatura universal. Pero nosotros aquí evidentemente hablamos de cine, así que vamos a centrarnos en la película estrenada en 1926, dirigida por el aclamado y conocido director alemán Friedrich Murnau. De Murnau además ya hemos hablado en este canal en el vídeo de Nosferatu, y como ya sabrán todos los que lo conozcan, el alemán fue uno de los principales referentes como director en estas décadas. No solo dentro de su corriente del expresionismo alemán, sino como un referente en la historia cinematográfica para las futuras generaciones. Esta en concreto fue la última película que grabó en Alemania antes de mudarse a Estados Unidos para empezar a trabajar en Hollywood. Y como venía de un gran éxito en la película El Último, la productora alemana UFA decidió darle un presupuesto prácticamente ilimitado para llevar a cabo el rodaje de Fausto. Cosa que se nota sobre todo en la calidad y el nivel de unos efectos especiales muy avanzados para lo que se venía viendo durante esos años. Esto hizo que terminara costando alrededor de unos 2 millones de marcos, lo que la hacía la película alemana más cara de la historia hasta el momento. Pero a pesar de toda la influencia y el reconocimiento que adquirió con el tiempo, en aquel momento no consiguió recuperar en taquilla ni siquiera la mitad de todo lo que habían invertido, por lo que fue un fracaso a nivel económico para la productora. La historia comienza con una discusión entre un arcángel y el demonio Mefisto, sobre la bondad y la maldad del ser humano. Y para resolverlo apuestan sobre el alma de Fausto. Si Mefisto consigue corromperlo, pasará a ser el amo de la tierra. Así que para ello desata una plaga de peste entre el pueblo y empieza a causar la desesperación entre sus habitantes, que ven como poco a poco van muriendo todos lentamente. Fausto entonces intenta poner en práctica todos sus conocimientos científicos para encontrar una cura, pero no lo consigue. Y tras encomendarse a Dios sin recibir ninguna respuesta, decide invocar al demonio en un acto de desesperación. Y Mefisto, que ve cómo marcha todo según lo planeado, le ofrece un trato. Le dará una infinidad de poderes durante 24 horas. Y al final del día podrá sellar el pacto a cambio de su alma inmortal si así lo desea. Lo mejor de la película para mí es sin duda que el inicio es increíble. La guerra entre el arcángel y Mefisto es una forma muy potente de empezar y enganchar al espectador desde el primer momento. Algo que además contrasta bastante con muchas de las otras películas de la época, en las que el ritmo en general, y sobre todo al principio, es más lento hasta que descubres hacia dónde se dirige la película. De hecho, con esa guerra celestial, da la sensación de estar viendo el final de otra película que engancha con lo que vamos a ver a continuación. Y para mí es un acierto total, porque te mete de lleno sin darte ni un segundo para distraerte o aburrirte. Además, algo que complementa el ritmo tan potente del inicio para captar la atención del espectador son los efectos especiales. Porque están a un nivel muy superior a prácticamente todo lo que he visto de otras obras contemporáneas. Y es cierto, como ya he dicho, que Murnau tuvo un gran respaldo económico por parte de la productora para este trabajo, y es algo que se nota en muchas escenas. Pero no me gustaría reducirlo únicamente a esa capacidad económica para llevar los efectos especiales a un siguiente nivel, porque además creo que tuvieron un muy buen gusto artístico para crear esas imágenes que se graban a fuego en la memoria del espectador. Y en concreto me gustaría destacar 2 escenas que me han marcado y no he podido olvidar desde que las vi. La primera es el momento en el que Fausto invoca a Mefisto y éste se presenta como un anciano prácticamente indefenso pero con unos ojos brillantes en medio de la oscuridad que generan una sensación de inquietud muy grande. Y por ejemplo, esto es a lo que me refiero con que realmente es un simple detalle que no necesitaría de mucha inversión económica para llevarlo a cabo, pero es una decisión artística muy buena e impactante. Y luego otra que me ha gustado mucho y además es una de las imágenes más icónicas y potentes de toda la película, es cuando Mefisto rodea a toda la ciudad sumiéndola en la oscuridad y desatando la peste. Como digo, son 2 momentos que me han gustado mucho, y aún así me dejo muchas otras escenas que merecería la pena comentar y analizar una por una,
porque sin duda este primer acto es uno de los más especiales de todo el cine mudo que yo haya visto, y está lleno de detalles asombrosos. Por otro lado, lo peor de la película, sin entrar todavía en spoilers, es que no consigue mantener un nivel a la altura del inicio tan bueno que tiene. Y esto es algo que desde mi punto de vista ya le ocurrió a Murnau con Nosferatu. Aquí además introduce un segmento más cómico en mitad de la película, que rompe un poco con el ritmo y el tono que llevaba hasta ese momento. Y aunque luego intenta recuperar el dramatismo hacia la parte final, la resolución no termina siendo del todo satisfactoria para lo que nos había planteado el debate del principio entre Mefisto y el Arcángel. Aún así es una película que claramente recomiendo ver, porque es sorprendente en muchos de los efectos y de las ideas artísticas que consiguieron plasmar en la pantalla hace tanto tiempo. Así que si no la habéis visto, os aconsejo pausar el vídeo aquí, antes de que entre en la parte con spoilers, para que podáis disfrutarla por vuestra cuenta y sin estar influenciados con el final. La verdad es que he de reconocer que el final me deja un poco frío. Tras pasar la parte cómica de Mefisto intentando seducir a la tía de Gretchen, que sinceramente no me aporta demasiado, la película intenta recuperar el tono trágico con el desenlace de la joven, que es abandonada por Fausto, tiene un hijo con él fuera del matrimonio, y acaba siendo condenada a muerte por el pueblo. Todo orquestado por Mefisto en su afán por generar caos y dolor. Pero el problema está sobre todo en la resolución final. Fausto regresa para salvarla cuando ya es demasiado tarde, y ambos mueren juntos en la hoguera. Y en ese momento el arcángel le dice a Mefisto que ha perdido la apuesta, porque hay una palabra que lo puede todo y es el amor. A mí me parece que resulta todo un poco apresurado para la historia que se había planteado, y no llego a sentir realmente esa evolución en el personaje de Fausto. Porque me parece que el planteamiento inicial era enormemente ambicioso y muy interesante, una apuesta entre el bien y el mal sobre la naturaleza humana con Fausto como campo de batalla. Hay muchos aspectos para debatir y explorar sobre la bondad del ser humano y descubrir cuánto necesitaría una buena persona para corromperse. El problema es que la resolución de esa apuesta se despacha en muy poco tiempo y de una forma que no está a la altura de lo que se había prometido. Puedo llegar a entender que quieras resolver ese debate dando el mensaje de que el amor puede con todo, pero aquí no terminas de creerte el desarrollo de Fausto en ese tramo final, o por lo menos a mí no me ha terminado de convencer. Pero podéis dejarme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros o cuál es la interpretación que le dais. Y es una pena, porque con el primer acto que tiene esta película, tenía el potencial para crear un final verdaderamente memorable, pero tengo la sensación de que en ocasiones a Murnau le cuesta cerrar sus historias de una forma tan buena como las inicia. Así que como conclusión, y como ya he dicho antes, Fausto es una película que os recomiendo ver, y que sin duda merece mucho la pena. Especialmente si habéis seguido este canal desde el principio y habéis visto Caligari y Nosferatu, porque es uno de los últimos coletazos del expresionismo alemán. No es la película más redonda de Murnau ni la más satisfactoria de principio a fin. Pero tiene imágenes que no se olvidan, una interpretación de Jannings que merece ser conocida, y un primer acto que está entre lo mejor del cine mudo. Y con eso ya es suficiente para que valga la pena. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros para seguir acompañándome en este recorrido por la historia del cine. Un saludo y nos vemos pronto.